Hola, muy buenos días a todos. Muy buenos días a todos. Mi nombre es Christopher Guzmán. El día de hoy voy a estar como coordinador a través de la plataforma Click Meeting. Vamos a tener a don Oscar Godoy también. Y antes de comenzar, igual comentarles que tenemos dentro de la plataforma de Click Meeting la posibilidad de que ustedes puedan hacer preguntas, respuestas. Ahí veo que nos está escribiendo Oscar, Luis, Álvaro, José, de Parral nos comentan que nos están escribiendo, así que les enviamos muchos saludos a Oscar desde Arica, también de qué tal nos están escribiendo, así que excelente, don Arturo, Christopher, Javier, José. Así que no duden en hacernos las consultas, preguntas. Y bueno, nuevamente para los que se están conectando, mi nombre es Christopher Guzmán, parte del equipo de capacitación, Product Manager, y les vamos a habilitar ahora la herramienta de pregunta y respuesta para que ustedes puedan también hacer sus consultas relacionadas a esta nueva charla del RIC número 8 de alumbrado y señaléticas de emergencia, que vamos a tener el agrado de tener a don Oscar Godoy, así que también lo invitamos ahora, don Oscar, si se puede conectar, para que nos pueda ahí relatar todo lo que es relacionado al RIC 8, alumbrado y señaléticas de emergencia. Así es. Hola Christopher, hola a todos, muy Hola, buenos hola, días. buenos días. Bueno, Christopher ya me presentó, soy Oscar Godoy, Product Manager de Legrand, encargado de lo que son la parte de los sistemas que tiene el grupo Legrand, residenciales, pero también terciarios o comerciales también como se les conoce. Y uno de estos elementos que vamos a ver va a ser, y que también pertenece al mundo de los sistemas, es el alumbrado de emergencia. Así que en esta hora que tenemos, vamos a aprender cuáles son, primero, las exigencias mínimas que exige la autoridad respecto al alumbrado de emergencia. Y vamos a ver también cuál es la oferta de Legrand en esto. En el alumbrado de emergencia es algo es algo que muchas veces se sabe que es obligatorio, pero después el detalle, a veces hay confusión, a veces hay cierta, no hay una claridad respecto en dónde se deben utilizar, cuál es la exigencia en tiempo, dependiendo del tipo de edificio. Así que bueno, vamos a ver y les vamos a explicar cada uno de estos puntos respecto desde la perspectiva de la regulación eléctrica, pero también hay otras normativas y otros estándares que se deben cumplir, que las hacen otras reparticiones del Estado y que vamos a ver en esta presentación. Así que para los que tengan, bueno, veo desde que nos están saludando desde Félix Bulnes, desde La Serena, a todos muy buenos días. Y en honor al tiempo vamos a comenzar. Ahora, solamente recordarles que en esta plataforma Click Meeting, en el costado derecho inferior, ustedes hay un icono que tiene la forma de un signo de interrogación, de pregunta. Ustedes lo presionan y ahí ustedes pueden hacer las consultas en el chat para así poder respondérselas. Entonces, bien, vamos a comenzar con lo que es el reglamento eléctrico, normativas de construcción, vamos a ver la oferta también que existe y vamos a finalizar con algunas conclusiones. En esto, como ustedes bien saben, desde el 5 de marzo del 2020 fue promulgado a través del Ministerio de Energía el reglamento, el decreto supremo número 8, que es el reglamento de seguridad de las instalaciones de consumo de energía eléctrica. Y en el mismo año, el 30 de diciembre del 2020, aparece la resolución exenta que tiene este número 33875, que habla sobre de que en un plazo de unos meses la SEC iba a publicar lo que son los pliegos de las normativas técnicas para
y que estos iban a ser, ¿no es cierto?, las obligaciones que deben cumplir los distintos edificios o instalaciones, como vemos, instalaciones de consumo de energía eléctrica. Esto es bien amplio, es casi, ¿no es cierto?, todo tipo de instalaciones. Por lo tanto, cuando con esta, ¿no es cierto?, introducción que apareció el 2020, y después con la promulgación de los pliegos eléctricos también desde el año 2021, desde julio del 2021, que esto es obligatorio, vemos de que dentro de un compendio de estos pliegos eléctricos, observamos que en el número 8 es dedicado para lo que son los sistemas de emergencia. Como todo, ¿no es cierto?, regulación tiene ciertos objetivos, pero también campos de aplicación. El primer objetivo es establecer los mínimos, ¿no es cierto?, criterios o requisitos de seguridad que deben cumplir los sistemas de emergencia. Y el alcance es que este pliego es aplicable a todos los sistemas de emergencia de instalaciones de consumo de energía eléctrica. Ahora, en esto aparecen ciertas definiciones asociadas a lo que son en el capítulo 4 de terminología de este mismo RIC, donde el primer concepto que actúa como un paraguas dentro de lo que es los sistemas de emergencia, se habla de iluminación de seguridad, que es este concepto paraguas que tiene una serie de subdivisiones. Este término de iluminación de seguridad se aplica a los sistemas de iluminación destinados a que cuando falla la iluminación normal principalmente, estos comienzan a operar. Y su objetivo es permitir la evacuación o movilidad de manera segura en donde las personas estén trabajando o transiten o permanezcan las personas. Y por esa razón hay 4 subdivisiones de este concepto general que es la iluminación de seguridad. El primero de ellos es la iluminación de evacuación, en donde es parte, obviamente, de la iluminación de seguridad y el objetivo es garantizar el reconocimiento y utilización de medios o rutas de evacuación en donde las personas, ¿no?, del local para que las personas puedan evacuar. El segundo concepto que observamos o definición, para ser más preciso, es la iluminación antipánico, también que se conoce como iluminación ambiental, que está destinada a evitar que se produzcan situaciones de pánico en las personas o grupos de personas, ¿no es cierto?, cuando acontece una urgencia o emergencia. Y nosotros somos, ¿no es cierto?, referentes mundiales en esto, muchas veces en esto de los terremotos, ¿no es cierto? Y afortunadamente hay una buena legislación, pero es cosa solamente, y se le cobra el sentido, ¿no es cierto?, a este concepto de la iluminación de seguridad. Es cosa de recordarse nada más el terremoto del 2010, ¿no es cierto?, que nos tocó en la madrugada. Qué decir para los que están en la zona de Concepción, ¿no es cierto?, donde fue el epicentro. Y claro, y fue en la madrugada. Entonces, claro, ahí vemos, ¿no es cierto?, que cobra relevancia el contar con esta iluminación de seguridad. Hay un tercer concepto que que se denomina, disculpen, iluminación de zona de trabajo riesgoso, que está destinado a permitir la ejecución de procedimientos de detención o control de trabajos. Y esto principalmente está focalizado, ¿no es cierto?, a ciertos procesos o a ciertas máquinas que no es cosa de apretar el botón rojo e irse en una situación de emergencia. Estamos hablando de una caldera, de una parada de planta o de procesos térmicos, ¿no es cierto?, que pueden haber en un hospital, ni siquiera tan alejados, ¿no es cierto?, en la industria, más cercano, ¿no es cierto?, en donde hay que hacer una serie de secuencias para poder, para establecer las condiciones de seguridad propias del edificio y de las personas. Entonces, en estos tipos de lugares, ¿no es cierto?, es donde se cabe esta definición de iluminación de zona de trabajo riesgoso.
Y después encontramos, ¿no es cierto?, lo que es el concepto de iluminación de reemplazo, que está destinada a permitir el desarrollo de las actividades normales sin provocar mayores alteraciones. Voy a tomar un ejemplo al extremo, el caso de una sala de operación, en donde si la persona, un médico, ¿no es cierto?, está haciendo una operación, no puede ser de que se apague la iluminación por algunos segundos, o sea, siempre debe haber un flujo, ¿no es cierto?, de iluminación. En ese tipo de recinto hablamos de iluminación de reemplazo. Entonces son estos 4 conceptos que hace el reglamento eléctrico y hay otro concepto, David, como continuación de estos, que es las salidas de seguridad, que es netamente la definición es salida destinada a ser usada en casos de emergencia. Después están las señales de seguridad, que mediante una combinación de formas geométricas y colores, que estos están estandarizados, y este punto lo vamos a recalcar más adelante, dan una información relacionada con la seguridad y es fácilmente entendible el mensaje que se quiere transmitir porque esto está estandarizado. Cuando hablamos de estandarizado, nosotros también tomamos la regulación internacional para la entrega, estoy diciendo como país, y de manera de que independiente del idioma las personas pueden identificar la información que se trata de entregar a través de estos símbolos o formas geométricas. Y después la vía de evacuación son los caminos a seguir en caso de evacuación, ¿no es cierto?, en una situación de emergencia. Entonces vemos que hay 8 definiciones que están bajo este paraguas, descontando el paraguas principal, ¿no es cierto?, y a retroceder, que es iluminación de seguridad. Que sería el primero, hay 7 definiciones siguientes, ¿no es cierto?, asociadas a lo que es iluminación de seguridad. Porque es importante tener claro, y partimos con esto en la terminología, porque después la regulación lo que hace es establecer ciertas condiciones o ciertas exigencias mínimas para cada uno de estos elementos. Entonces, vamos a ver cuáles son después estas exigencias. Hay una consulta en el chat de José Pastén que indica, consulta, ¿el kit de emergencia puede clasificarse como iluminación de emergencia? Sin duda, porque hay que ver la terminología, o sea, voy a retroceder, en donde lo encontramos como puede caber, ¿no es cierto?, en 2 conceptos, y eso también es algo que que se los vamos a explicar. Una cosa es el aparato, y quiero decir, el dispositivo que, ¿no es cierto?, que tiene los componentes para que cuando se corta la energía, él se encienda, y otra es el lugar de utilización que vamos a utilizar este equipo. Entonces, si vemos la definición, la iluminación de evacuación permite garantizar el reconocimiento o la utilización de medios o rutas de evacuación, y la iluminación antipánico, que está destinada a evitar que se produzcan situaciones de pánico. Vemos 2 definiciones y claramente el kit de emergencia puede estar instalado en uno o en otro. Es el mismo equipo, pero responde a una definición o a una utilización distinta. Por lo tanto, si la consulta es clasifica como iluminación de emergencia, claro, al final va a depender, y ahí después vamos a ver cuáles son las exigencias para cada uno de estos elementos. Incluso puede ser como iluminación de reemplazo, porque como les digo, va a depender de el mismo equipo en donde lo instalemos. Vamos a ver algunas indicaciones que también se hace en este RIC 08. Precisamente en el capítulo número 6, el primer artículo indica que todos los recintos asistenciales, educacionales, hoteles, teatros,
recintos deportivos, etcétera, o edificios de 5 o más pisos, estacionamientos cerrados o cubiertos, estaciones de servicio, recintos, instalaciones con finalidades similares de transporte subterráneos como el metro, todos estos tipos de recintos, autopistas, electroterminales, centros de carga de buses, etcétera, deberán contar con un sistema de emergencia que suministre iluminación, fuerza o ambos que se establecen en el presente pliego. Entonces, es bien claro, ¿no es cierto?, en dónde se debe, es obligatoria la utilización de estos sistemas de emergencia. Ahora, también es preciso indicar de que estos sistemas de emergencia deben ser probados y esto es algo obligatorio, que muchas veces es desconocido por parte de los propietarios, pero la reglamentación eléctrica es clara en términos de indicar de que los sistemas de emergencia deberán ser probados periódicamente para comprobar su perfecto estado de funcionamiento y asegurar el mantenimiento. La periodicidad, o sea, la frecuencia con la cual se hacen estas pruebas, serán indicadas por el fabricante y en ningún caso podrán ser superiores a un año. O sea, el piso que se debe hacer la mantención para el sistema de emergencia es como máximo un año. Después, los propietarios o usuarios de las instalaciones de emergencia deben llevar un registro de estas pruebas, un registro de estas pruebas periódicas, ¿no es cierto?, que hacen a los sistemas de emergencia, en el cual se indicará la frecuencia en que estas pruebas se efectúan, las pruebas que se hicieron y los resultados. Este registro estará disponible cada vez que la superintendencia lo requiera. Entonces, ahí esto no estaba del todo claro en la reglamentación anterior, en la 4/2003. Ahora es mucho más, no preciso, sino que es mucho más claro, ¿no es cierto?, la obligación. Y ojo, esto no es tan solo de los propietarios, sino que o usuarios de las instalaciones de los sistemas de emergencia. Entonces acá vemos un rol, ¿no es cierto?, a los que trabajan en mantención, en donde deben llevar un registro escrito de estas pruebas que se le hagan de funcionamiento a estos sistemas de emergencia. Ahora, también en el capítulo 10, en esto como es el capítulo del RIC 08, habla de sistemas de emergencia, atañe o está el paraguas completo de lo que son los sistemas de emergencia, donde se ven lo que son UPS, lo que son grupos electrógenos, etcétera, una serie de componentes que pertenecen a los sistemas de emergencia. Pero particularmente en el capítulo 10 está lo que es la iluminación de seguridad, que era lo que habíamos visto como concepto, ¿no es cierto?, en la parte de terminología. Entonces, ¿cuáles son las exigencias que se piden a lo que es la iluminación de seguridad? Primero, vuelve a hacer la normativa un repaso en cuanto a cuál es la finalidad, cuál es el objetivo. Es proporcionar vías de seguridad de escape sin posibilidad de confusiones a las personas que en condiciones de emergencia se ven obligadas a abandonar los recintos en que se encuentran. Después, estas exigencias son para asegurar las condiciones de visibilidad e identificación de las vías de salida o los lugares en donde estos se presentan. Y estos sistemas, además de iluminación de seguridad, funcionarán cuando la iluminación normal falle, por lo tanto deben tener una fuente de alimentación distinta a la de aquellos. Y la fuente de alimentación se seleccionará de manera de cumplir con la sección 8 de la exigencia que aparecen en la sección 8 de este pliego técnico. Ahora, déjenme, me confundí, disculpen. También en esta sección se hace la indicación
de particulares para cada uno de los conceptos. Si se recuerdan, como definición hablábamos de la iluminación de evacuación y qué se define por iluminación de evacuación o en dónde debe estar cuáles son, cómo se definen estos lugares, iluminación de evacuación, cuáles son cerca de los equipos de extinción o alarma de incendios, cerca de cada puerta de las salidas de emergencia, cerca de cada cambio en nivel de piso o al exterior de los edificios, en la vecindad de las salidas. Todos estos lugares se considera como iluminación de evacuación. ¿Por qué es importante hacer esta definición? Porque las exigencias para los distintos tipos de iluminación son distintas. Por lo tanto, vamos a ver cuáles son las exigencias para la iluminación de evacuación. En cuanto a la iluminancia, o sea, la cantidad del flujo luminoso que se entrega o que se deben cumplir, la exigencia es que debe ser un lux a nivel de suelo o 5 lux para los equipos de extinción de incendio o alarma de incendio, donde estén los tableros generales o los tableros de transferencia. Por lo tanto, debe existir, ¿no es cierto?, un proyecto de manera de asegurar el cumplimiento de esta iluminancia mínima. Pero también hay una exigencia de autonomía. Y en esto se exige 1 hora de forma transversal y 2 horas para edificios que tengan edificios mayores a 5 pisos, recintos asistenciales y educacionales. Solo en estos 3 tipos de recintos, la duración o la autonomía de la luminaria de emergencia debe ser de 2 horas. Para las demás debe ser 1 hora. Entonces, esa es la exigencia para la iluminación de evacuación. Vamos a ir a otro concepto ahora, que es la iluminación antipánico. La iluminación antipánico, ¿cuál se define como iluminación antipánico? Cerca de las escaleras, todo cambio de dirección de las vías de escape, la intersección de las vías de escape y los recintos o lugares donde se ubican las cajas de empalme, tablero eléctrico, tableros de transferencia. Eso se denomina iluminación antipánico. Por esta razón, es de que yo les indicaba en una consulta que hacían respecto a los kits de emergencia, va a depender del lugar. Si lo colocamos en los cambios de dirección de las vías de escape o en la intersección de las vías de escape, cabe en lo que es iluminación antipánico. ¿Y cuáles son las exigencias para este tipo de iluminación? Hay exigencias nuevamente en iluminancia y en autonomía. En iluminancia de 0,5 lux a nivel del suelo y la autonomía solamente 1 hora. Ahora, también si se recuerdan, había un concepto que era el trabajo, la iluminación de trabajo riesgoso, que es el que permite poder hacer detenciones, ¿no es cierto?, o hacer los procesos necesarios para establecer por ejemplo, parar una caldera, como yo se lo había mencionado. ¿Cuál es la exigencia en iluminación mínima? Un 10% de la iluminación normal con un mínimo de 15 lux. Y la autonomía, el tiempo que sea necesario para abandonar la actividad o zona de alto riesgo. Esa es la exigencia en cuanto a la autonomía. Entonces, esas son las exigencias que se hacen respecto a la iluminación. Existía una confusión en lo que era la 4-2003, en donde para uno de estos tipos de iluminación, que era principalmente antipánico, la exigencia eran 90 minutos. Para todas las demás eran 1 hora. Pero la confusión era que para todos muchas veces, por un tema de, tal vez y acá tal vez por un tema de que sea más simple, se indicaba toda la iluminación de emergencia es 90 minutos, no siendo así. Y como aparece también en el RIC 08, las exigencias es 1 hora y 2 horas solamente para lugares, para recintos asistenciales, recintos educacionales o edificios que tengan más más de 5 pisos, pero solamente para lo que es iluminación
ya lo vamos a ver, iluminación de evacuación. Solamente para este tipo de iluminación se hace esta exigencia. Para lo demás es 1 hora. Bien, entonces también encontramos en un punto en el RIC 08, el punto 10.20. Hace la siguiente indicación. Los colores de la señalización de seguridad, de concepto, ¿no es cierto?, que se subdivide en 4 subcategorías, podríamos decir, la antipánico, ¿no es cierto?, la de reemplazo, entre otras, deben cumplir las exigencias de una normativa ISO 3864. Entonces, lamentablemente, y en esto hay que ser honestos, la indicación normativa no nos dice mucho qué es lo que es esta ISO 3864. O sea, solamente dice los colores de las señales de seguridad deben cumplir con esta exigencia. Y queda tarea de nosotros averiguar cuáles son estas exigencias que indica la ISO 3864-1, 2, 3 y 4. Entonces, ¿qué es este estándar? Este es el estándar internacional para la señalética de emergencia. Es la que regula la combinación de colores y las formas geométricas de las luminarias de emergencia. Esto es lo mismo y utiliza la misma lógica que las señales de seguridad, o sea, las señales del tránsito, disculpen. Uno, si va a otro país y tiene la fortuna, ¿no es cierto?, de ir a otro país, independiente del idioma que hable ese país, uno sabe distinguir, se da el paso a un disco pare, porque la forma geométrica y los colores son exactamente iguales. Tal vez lo que cambia es el mensaje, ¿no es cierto?, de un stop a un pare. Pero la forma geométrica es igual y uno sabe distinguirlo. El mismo concepto, el razonamiento opera para las señales de seguridad. Son señales y formas geométricas y combinación de colores estandarizadas a nivel internacional, por eso es ISO. Entonces, las normativas europeas toman la normativa ISO para cuando hablan de las señaléticas de seguridad. Las normativas americanas, la NEC 70 o la NFPA 70, toma la ISO 3864 como estándar para las señales de seguridad. Los estándares asiáticos también toman este mismo estándar. Está estandarizado a nivel internacional. Y por eso es que les decía que nosotros también nos unimos o sea, estamos en línea en esto porque también tomamos este estándar internacional por la señalética de emergencia, principalmente la combinación de colores y las formas geométricas. Ahora, pero también hay que reconocerlo, lamentablemente no nos dice mucho más lo que es el RIC 08 y lo mismo pasaba en la antigua 4.2003. Ahora, este es el estándar. Como ustedes ven, la 3864, generalmente el capítulo 1 es de definiciones, y en el artículo 5 de la ISO 3864-1 habla sobre la forma geométrica y los colores de seguridad, que, claro, esto está internacional, por lo tanto está escrita en inglés. El significado general de las formas geométricas, colores y contraste está indicado en las tablas 1 y 2, indica este estándar. Entonces, ¿qué es lo que dice este estándar? Lo que dice es que, y hay una serie de indicaciones, para condiciones de seguridad, el fondo debe ser color verde y el contraste de las letras o los símbolos deben ser blancos. Fondo verde y letras blancas. ¿Para qué? Para primeros auxilios, salidas de emergencia o vías de evacuación. Y para el equipamiento contra el fuego, ¿no es cierto?, el color de seguridad debe ser rojo, el contraste debe ser blanco para los símbolos y las letras. ¿Para qué? Para puntos, por ejemplo, de alarma de incendio, donde está el equipamiento contra el fuego, ¿no es cierto?, extintores, etc. No transparentes.
no de otros colores. Entonces, esto es lo que indica la ISO 3864. Entonces, por eso es que sabemos de que no... hay que ser franco, la 4-2003 ni tampoco el RIC 04 hacen mención a la ISO 3864, pero no nos ayudan en decir esto es lo que se debe indicar. Queda como tarea de nosotros, ¿no es cierto?, como usuarios de averiguar. Y esta es la información que entrega. Pero como ustedes bien saben, también existen normativas o otras regulaciones. Y en el caso del Ministerio de Construcción y Urbanismo, ¿no es cierto?, existe el Decreto Supremo 47, que es la Ordenanza General de la Ley de Urbanismo y Construcciones, ¿no es cierto?, que explica cómo se deben, las exigencias mínimas de cómo se debe construir cualquier tipo de edificación en el país para establecer un estándar, ¿no es cierto? Y también en la sección 4 se habla sobre las normas de señalización en edificios. Y para estas normas se hace mención al estándar. Ojo, aquí hay que también tener cuidado entre lo que son estándares y lo que son normativas. Se habla del estándar NSH 2111, que son señales de seguridad. ¿Cuál es este estándar? Este estándar es este que está acá, NSH 2111, protección contra incendio, señales de seguridad. Los edificios, ¿no es cierto?, como ustedes bien saben, se deben pasar por una recepción, ¿no es cierto?, dependiendo de la envergadura. Va a ser, ¿no es cierto?, voy a tomar el caso extremo, un hospital debe cumplir, ¿no es cierto?, obviamente con las indicaciones que establece el MinSal en el caso del hospital para el funcionamiento, pero a nivel de construcción debe cumplir con las exigencias mínimas que establece el MOC, en este caso el Ministerio, el Ministerio de Construcción el MIMBU, el Ministerio de Construcción y Urbanismo, ¿no es cierto? Y debe cumplir con esta NSH 2111. ¿Qué es lo que indica este estándar? Indica que en la tabla 3.2, que las vías de escape y evacuación, o sea, las salidas de emergencia, deben ser una señal cuadrada o rectangular donde el fondo debe ser verde, los símbolos y bordes blancos, si se fijan. Entonces, ahí vemos que hay, ¿no es cierto?, una concordancia con distintas reglamentaciones, una por el lado del Ministerio de Energía, por la Subtel, no sé, o sea, por la SEC, disculpen, y por otro lado lo que dice el Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Por lo tanto, como resumen, ¿no es cierto?, todas estas luminarias que muchas veces vemos que están instaladas, fondos transparentes o fondos negros o un contraste con distintas fondo verde y letras blancas, todas estas combinaciones, ¿no es cierto?, no están autorizadas para poder ser instaladas en ningún tipo de recinto, ya sea residencial o terciario, ¿no es cierto?, o comercial, debido al alcance que indica lo que es lo que indica la RIC 08, que son para todo tipo de instalaciones, pero también lo que dice el Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Las que están autorizadas, ¿no es cierto?, y las que se debe velar por el cumplimiento son las que responden a estas exigencias, ¿no es cierto?, cuando hablamos de señalética de emergencia, fondo verde, letras o símbolos gráficos en color blanco. Ok, entonces también deben saber de que desde el 2017 se aprueba un protocolo de ensayo, que es el 523, para las luminarias de emergencia. ¿Y por qué se hace esta exigencia? Muchos tal vez se recordarán hace unos años el caso de Samsung, el Galaxy Note 7, que, claro, al poco tiempo de ser lanzado, venía con una falla, ¿no es cierto?, de fábrica, en donde este se incendiaba. Y incluso, ¿no es cierto?, me recuerdo que no sé, uno ni siquiera se podía subir a un avión, no permitían
subirse a un avión, ¿no es cierto?, este tipo de celulares. ¿Esto por qué razón? Porque cuando las baterías entran en cortocircuito, ¿no es cierto?, la energía que estas liberan en forma de calor no es menor. O sea, lo vemos en el caso de un celular, pasa lo mismo con las luminarias de emergencia. Por esa razón, y por algunos casos que sucedieron en el país también, es de que se comienza desde el año 2018, apareció el 2017 el protocolo de ensayo, y desde el 2018 todas las luminarias que se comercializan en el país deben tener el código, ¿no es cierto?, QR, que esto certifica de que las luminarias han sido probadas por un laboratorio externo y que cumplen con las exigencias mínimas que se establece para su comercialización en el país, considerando primero la seguridad de las personas y de los recintos. Ok, esto es respecto a las exigencias. Vamos a ir ahora a lo que son la oferta que tiene el grupo Legrand. Dentro de esto encontramos luminarias. Es bueno que ustedes sepan de que tenemos tres tipos de luminarias o tres tipos dentro de lo que es la luminaria o el alumbrado de emergencia. Tenemos tres ofertas para que ustedes pueden seleccionar. La primera es la luminaria estándar. O sea, estas deben ser probadas manualmente, cortar la energía, esperar que se descargue, ver si es que funciona en el tiempo en el cual para el cual está diseñada, 1 hora, 2 o 3 horas, dependiendo del caso, y después, ¿no es cierto?, hay que reponer la energía. Esta es la luminaria la luminaria estándar, ¿no es cierto?, la verde. Pero también disponemos de un segundo nivel que denominamos automantención. Y como su nombre lo dice, ella automáticamente va comprobando el estado, primero, de la batería y de las luminarias, para ver el estado de funcionamiento de estos. Estos tipos de luminarias tienen 2 luces piloto en un costado. Si el piloto está fijo, no pasa nada. Si está parpadeando el verde, es que se está cargando la batería. Sin embargo, si cambia esto a color amarillo, a las personas de mantención les permite poder saber, ¿no es cierto?, poder saber de que esta luminaria tiene una falla. Incluso si el amarillo está parpadeando, quiere decir de que la falla está en la lámpara. Si está fijo, es que falló, ya hay que reemplazar la batería. Entonces, tiene un proceso de automantención y cuando detecta una falla, ya sea en la luminaria o en la batería, a través de un código de colores que las personas pueden saber qué luminaria está en correcto estado o hay que reemplazarla. Y esto es muy práctico porque imagínense en el caso de un hospital, en el caso de un edificio público, en el caso de un colegio, etcétera, una gran instalación, ¿no es cierto? La cantidad de luminarias de emergencia que se deben colocar no son pocas. Entonces, hacer el proceso de mantención, esto permite que la misma luminaria lo haga y a través de este código de colores las personas van dando, ¿no es cierto?, al dar una vuelta, ¿no es cierto?, al hacer un levantamiento de la instalación, pueden fácilmente saber cuáles están ok, cuáles tienen fallas y cuál es el tipo de falla, además, que estas tienen. Finalmente, encontramos un tercer nivel que se llama luminaria LBS, que son luminarias que, además de hacer esta comprobación automática, se comunican por una central. Entonces, al comunicarse a una central, se puede centralizar la información y a través de un software que tiene este sistema, poder tener la estadística, tener gráficos de cómo está el sistema, poder saber cuántas están en fallas, qué tipo de falla tiene, automatizar, agrupar las luminarias para producir los procesos de mantención, ¿no es cierto?, de manera zonificada, puede tener hasta 4.200 luminarias, etcétera. O sea, disculpen, por cada central 1.200 luminarias y de ahí infinitas centrales, o sea, no hay límite en esto. Entonces, son bastantes las ventajas que representa este sistema porque permite tener los reportes
permite automatizar el proceso de mantención, identificar, uno coloca las plantas en AutoCAD y uno puede identificar fácilmente la luminaria que está fuera, o sea, del ascensor del piso número 3 tiene falla en la batería, y la que está en la salida de emergencia tiene falla en la luminaria, por ejemplo. Entonces, esto ¿no es cierto?, un sistema que permite al final tener mayor cantidad de información y automatizar el proceso de mantención para las luminarias de emergencia, que pasa a ser un sistema crítico, ¿no es cierto?, en estos tipos de edificaciones. Lo que son las luminarias, principalmente las podemos agrupar en lo que son luminarias para exterior, luminarias para interior, y después la diferencia entre una y otra son la cantidad de accesorios y flujo luminoso que estas tienen y duración, claramente. Pero principalmente son los accesorios, o sea, hay algunas que son solamente se pueden instalar a la pared o en el techo, hay otras que tienen otro tipo de accesorios que permiten colocar banderolas, colocarlas colgadas, colocarlas en la pared, etc. Ahí va a depender del accesorio que queramos colocar, va a ser el tipo de instalación. Para esto ustedes, si se ingresan a legrand.cl, sección catálogos, en el catálogo general, en la última sección, van a poder ver estas tablas, por ejemplo, donde está de manera muy fácil poder identificar las luminarias y seleccionar, ¿no es cierto?, la referencia en base a los lúmenes, la autonomía, el índice IP, ¿no es cierto?, para cada una de estas tipos de luminarias. Ahora, hay dentro de esto también, como les decía, esto aparece también indicado, y es bueno, ¿no es cierto?, que también lo sepan. Dentro de las luminarias de emergencia hay luminarias que se denominan no permanentes y otras permanentes. ¿Qué quiere decir? De que la no permanente, cuando la energía eléctrica, disculpen, está energizada, la luminaria está apagada. Se corta la energía y ahí se encienden. Estas se denominan no permanentes. Y las permanentes, cuando están con energía las luminarias o el sistema, estas están iluminadas, y cuando se corta la energía, siguen estando iluminadas. Entonces, están estas no permanentes y las permanentes. Y eso va a depender dependiendo del uso que le queramos dar a las luminarias. Para una misma versión o misma categoría de luminaria, además de lo que son la duración y el flujo luminoso, están agrupadas por las que son estándares, automantención y LBS, y también por permanente o no permanente. Y las que son permanentes permiten el funcionamiento de no permanente en base a la conexión. La conexión es fase neutro, pero tienen 3 bornes de conexión. ¿Por qué razón? Porque son de doble aislación, por lo tanto no requieren la conexión de la Tierra. Una es la fase y la otra es el neutro. Si lo conecta la fase en uno de los terminales, va a funcionar como no permanente. En cambio, si lo conecta en el otro terminal, va a funcionar de manera permanente la luminaria. Entonces también tienen esa posibilidad de conexión y de funcionamiento. Luego encontramos lo que es el sistema LBS, que es esta central que permite poder controlar, ¿no es cierto?, todo un sistema y automatizar todo el proceso de las luminarias. Como accesorio de lo que es la central, encontramos una pantalla, las luminarias se pueden ir direccionando, ¿no es cierto?, para poder identificarla hay que direccionarla a través de un control remoto. Se puede colocar también lo que son repetidores para que, como es un bus de comunicación, los buses normalmente tienen un límite, que son 700 metros. Con este repetidor se puede llegar hasta 2,8 kilómetros de envergadura o de recorrido en lo que es el bus de comunicación. Entonces, para eso se utiliza este repetidor. Y después, en lo que es la parte ya de utilización, uno va cargando en el software
lo que son las plantas en AutoCAD y uno puede identificar cuando las luminarias tienen algún defecto o están ok, no hay ningún defecto, poder hacer pruebas de forma remota de encendido, de apagado, hacerles test de autonomía, de funcionamiento o simplemente desactivar porque se va a hacer una remodelación en un sector y como se va a desconectar esta luminaria para que no sea identificada y no quede en el registro como un error dentro del sistema, uno la desactiva de manera de poder moverla, ¿no es cierto?, a hacer el trabajo que corresponda. Tiene todas esas posibilidades. Y después a nivel de automatización, de presentación, ¿no es cierto?, la integras a lo que, o sea, uno puede tener las gráficas, ¿no es cierto? Cuántas luminarias están ok, cuántas tienen fallas, qué tipo de fallas. Uno puede hacer test automáticos, tener informes, ya sea semanales, mensuales, recibiéndolo por correo, etcétera, o bien descargándolo. Acá vemos un caso, ¿no es cierto? Un caso donde de todas las luminarias hay un porcentaje que tiene fallas y dentro de esas fallas se van describiendo distintos tipos de fallas. Veo una consulta en el chat que si la solución LBS se puede integrar a KNX. La solución LBS se puede integrar tiene comunicación BACnet. Por lo tanto, si es que uno necesita además poder integrarlo a un control centralizado de un hospital, de un edificio, de una clínica, etcétera, se integra a través de BACnet. Por lo tanto, así es como se puede integrar hacia lo que es un BMS. Y después, las luminarias, como les digo, las principales diferencias son la duración, los lúmenes y el IP. Y después uno lo va seleccionando si es que quiere estándar, automantención o LBS. Y este es el código de colores que les indicaba para lo que son la automantención. Ahora, dentro de las ventajas de utilizar o dentro del sello que quiere darle gran, ¿no es cierto?, en la utilización de su oferta, ¿no es cierto? Primero, contamos con este sistema LBS. Este sistema nosotros lo tenemos y aparece un 2, LBS 2, porque es la segunda versión. Nosotros, cerca del año 98, se lanzó acá en Chile el sistema LBS. O sea, tenemos bastante experiencia y varios proyectos también con este sistema. También lo que son estos certificados PEP, ¿qué es lo que significa? Significa el perfil medioambiental del producto. O sea, cuando finaliza el producto, ¿cuál es el impacto de ese producto en el medio ambiente? Y qué componentes cómo se deben ser tratados. Entonces, todo esto existe también un estándar ISO en términos de cómo se debe entregar la información y nosotros contamos también con estas certificaciones internacionales. Y lo otro es de que, como les mostré, hay ciertas exigencias también en lo que son exigencias tanto de duración, de autonomía, como exigencias en lo que son la iluminación. Para poder comprobar esto, hay cierto software de diseño para poder proyectar y poder respaldar al final las luminarias que nosotros vamos a utilizar. Uno de ellos y el más utilizado es Dialux, que es para hacer proyectos de iluminación y tiene una sección para poder hacer el proyecto de alumbrado de emergencia y uno tener ¿no es cierto? Tener este proyecto y poder chequear que con la luminaria seleccionada uno cumple con estas exigencias de 0,5 lux para la iluminación antipánico o un lux para las vías de evacuación. Entonces, también tenemos la base de datos con las curvas lumínicas características de cada una de las luminarias en la oferta local para los que deseen poder obtenerla. Solamente lo pueden solicitar, se pueden acercar a nosotros o a través de legrand.cl en el chat que tenemos o escribiéndonos, ¿no es cierto?, enviándonos un correo para que puedan tener estas
curvas lumínicas de la oferta local de las luminarias. Ahora, dentro de las luminarias, como les indicaba, hay distintos tipos de accesorios que son complementarios, que pueden ser y que están descritas en el catálogo general. Nuevamente, legrand.cl, catálogo, sección catálogo, catálogo general, para cada una de los distintos tipos de luminaria emergencia, además de los parámetros técnicos, ¿no es cierto?, en la selección de las luminarias, están los accesorios que pueden ir implementando. Y también lo que son las etiquetas, ¿no es cierto?, respectivas cuando las vamos a utilizar como señalética de emergencia. Ahí hay algunas consultas en el chat. El sistema LBS está también para alumbrado público. No está para para alumbrado público, principalmente por las distancias. O sea, lo máximo que puede tener una central LBS con 4 repetidores es 2,8 kilómetros. Y eso, ¿no es cierto?, no es a distancia, ¿no es cierto?, no es viable, ¿no es cierto? A veces, dependiendo si es una avenida o una calle, ¿no es cierto?, la distancia es mucho mayor que 2,8 kilómetros. Después, cómo se descargan los plugins, existe también en la sección descarga de nuestra página de Legrand. Existen los software que nosotros tenemos para el diseño de tablero eléctrico, entre otros, y también existe un plugin para Dialux, de manera de uno poder descargarlo e integrarlo a Dialux. Ahora, ojo que está el Dialux y existe el Dialux Evo. Este plugin es solamente para la versión Dialux. Si es necesario para el Dialux Evo, simplemente nos escriben al chat que Christopher, al correo que Christopher va a colocar en el chat, que es Legrand Academy, para poder solicitar y con esto poder enviar estas curvas características de las luminarias. Así que bien, hemos llegado al final de esta charla de alumbrados y señaléticas de emergencia, donde, bueno, como partía, ¿no es cierto?, hace casi una hora atrás, hay nuevas exigencias en el RIC 08, hay una obligatoriedad, ¿no es cierto?, respecto a hacer la mantención, llevar registro de estos elementos, y por otro lado, también uno de los objetivos que nosotros nos propusimos al hacer este curso fue poder entregar contenido complementario que no es fácil muchas veces conseguir como es cuáles son las exigencias, por ejemplo, de la ISO 3864. Así que, y también complementarlo, por ejemplo, con lo que dice la NSH 2111. Así que bien, espero que les sirva la información que le preparamos, que le entregamos. Como lo ha indicado Christopher en el chat, pueden descargar la presentación a través de un enlace que nosotros tenemos y si es que necesitan los archivos de las curvas fotométricas, la pueden solicitar a legrandacademychile@legrand.cl. Correcto, don Oscar. Muchísimas gracias por su presentación. Excelente. Bueno, ahí en la misma charla se fue respondiendo las consultas de los clientes, ¿ya? Así que por ese lado, excelente. También las curvas que nos preguntan, nos pueden escribir nuevamente, como indica don Oscar, al correo de capacitación. Nosotros le vamos a estar facilitando este material, si lo necesitan, ¿ya? Y algunas de estas preguntas me preguntaban acá el tema del caso de hospitales. Me aparece acá una pregunta, mira, Oscar, esto, no sé si se ve allá, publicado. Dice, recintos críticos de hospitales. ¿Se visualiza? Respuesta. Ahí está. Estimado, para el caso de hospitales, los recintos críticos o unidades clínicas críticas se
catalogaría como trabajo riesgoso? Don José Medel pregunta. Ujú. Sí, claro, sí, claro. O sea, dentro de eso, para poder responder esa consulta, por eso siempre lo recalco, es importante saber la definición, ¿no es cierto? Y para eso el capítulo 4 de terminología nos indica qué es lo que es zona de trabajo riesgoso. Y en esto voy a volver, Ujú. Ok. donde zona de trabajo riesgoso está la destinada a permitir la ejecución de los procedimientos de detención o control de estos trabajos, garantizando la seguridad de las personas que se desarrollan o se encuentran en la zona. La verdad que no es tanto trabajo riesgoso, sino que es más bien eliminación de reemplazo, que está destinada a permitir el desarrollo de las actividades normales de una zona sin provocar mayores alteraciones. Sería mucho más preciso en este tipo de recinto, ¿no es cierto?, la iluminación de reemplazo que zona de trabajo riesgoso, porque en estos tipos de recintos, ¿no es cierto?, bueno, en un hospital también tenemos calderas, tenemos salas técnicas, salas para el funcionamiento propio del recinto, pero si nos focalizamos hacia lo que son, como decía la consulta, te pido si puedes volver a la zona de consulta. Sí, respecto a esto. Los recintos críticos, unidades clínicas críticas, claro, ahí está adicional ahí hay un tema de vida humana, entonces, ¿no es cierto? El estándar es un poco superior, por lo tanto debería ser el de reemplazo más que trabajo riesgoso. Eso, don Oscar, ya dentro de las preguntas y respuestas que quedan pendientes. Así que muchísimas gracias a todos los que están presentes. De todas formas, igual nosotros dejamos una encuesta de satisfacción en la parte superior, ya, para que puedan responderla, así si necesitan ver otro contenido que les interese adicional de nuestra marca o contenido que quieran igual ustedes reforzar, nosotros ahí estamos atentos a sus consultas, preguntas. ¿Ya? Así que eso, muchas gracias, don Oscar, que tenga excelente día y gracias a todos los que están presentes, conectados, y recordar ahí pueden responder esta encuesta, descargar la presentación que espero que la hayan podido descargar de la plataforma y que tengan un excelente día y un buen fin de semana. Que estén todos muy bien, que tengan un buen viernes y bueno, agradecerles el tiempo que dedicaron para estar con nosotros. Así que bueno, me despido, que estén muy bien. Que estés bien, Oscar. Hasta luego. Así que muchas gracias a todos y de todas formas les comento que ya para el próximo viernes también va a haber otras charlas de eficiencia energética enfocado al RIC número 14 para que tomen nota y en el mismo horario día viernes a las 10 de la mañana. Esto sería el viernes 17 de febrero para que ahí lo puedan agendar y participar. ¿Ok? Así que tengan excelente día. Verónica, Jaime, Juan y todos los que están ahí despidiéndose de los presentes. Hasta luego, que estén muy bien. Chao. Grupo Legrand. Transformamos los espacios habitacionales y de trabajo a través de la gestión de la energía, iluminación y redes digitales. Contamos con una completa oferta para los mercados residencial, terciario e industrial. Un grupo internacional con gran potencial de desarrollo. Productos comercializados en 180 países. Más de 90 oficinas a nivel mundial. Más de 38.000 colaboradores. 172 compañías adquiridas. 29% de crecimiento en ventas de productos conectados. Contamos con 170.000 referencias distribuidas en 81 familias de productos en distintas unidades de negocios.
potencia y distribución de la energía, infraestructura digital, canalizaciones para cableado, componentes de instalación, series domiciliarias, sistemas conectados para espacios inteligentes, control de la iluminación, entre otras. Un componente integral de la estrategia de desarrollo del Grupo Legrand es la ofrecimiento de un ecosistema empresarial a nuestros clientes y proveedores, limitación de nuestro impacto sobre el medio ambiente. El Grupo Legrand en Chile cuenta con una completa red de servicios con el objeto de que la experiencia a través de sus marcas Legrand y Betty Chino sea la mejor, optimizando la especificación e instalación de su portafolio de soluciones. Además, contamos con canales digitales optimizados para nuestros clientes, webinars, videos, cursos en YouTube, cursos e-learning y capacitaciones presenciales, sitios web actualizados con información relevante de nuestros sistemas y productos, aplicación móvil para optimizar el trabajo de nuestros clientes desde sus smartphones. Grupo Legrand. Transformamos los espacios habitacionales y de trabajo a través de la gestión de la energía, iluminación y redes digitales.